Bienvenidos al Noticiero del Senado. La Cumbre de las Américas concentrará el debate sobre el futuro de esta región del mundo. En Cartagena, cerca de 34 presidentes de igual número de países hablarán sobre el futuro de las democracias en las Américas, pero al mismo tiempo, temas como la despenalización y legalización de las drogas estarán servidos en el plato de la discusión sobre el cambio de modelo para enfrentar la lucha contra los narcóticos. Los altos precios de la gasolina que tanto golpea el bolsillo de los colombianos volvió a ser tema de control político. Tanto el ministro de Minas como el presidente de Ecopetrol tuvieron que justificar el porqué del incremento nuevamente en los precios del combustible. Duras críticas de los senadores fueron el común denominador de la discusión. Estos son otros titulares de la presente emisión. En medio de una fuerte discusión y serios reparos de algunos senadores, se aprobó ley sobre el TLC con Estados Unidos. La ley Lleras fue el punto de la discordia. Se planteó el temor por las restricciones al acceso a la Internet. Senadores piden al gobierno controlar la reevaluación del peso. Alertan sobre crisis en el sector exportador. Senadores de diferentes partidos ven irreconciliable la relación Santos-Uribe. Un cambio en el modelo para combatir el narcotráfico en el mundo será uno de los temas centrales de la Cumbre de las Américas este fin de semana en Cartagena. En el plato de la discusión de 34 jefes de Estado está servido el tema de la legalización de estupefacientes o por lo menos despenalizar su consumo. Aquí en el Congreso los senadores también opinaron sobre la iniciativa. La Cumbre de las Américas también tocó a los senadores, quienes desde diferentes puntos de vista pidieron no desconocer este tema en la cita presidencial que reunirá a cerca de 33 presidentes. Vamos a llegar algún día a la legalización, pero que el camino, el prerequisito, los cimientos, los pilares para llegar a esa política de legalización es, en primer lugar, una política de prevención sólida con recursos cuantiosos, suficientes y un andamiaje de salud pública para tratar a los adictos y reducir el daño. Si el Estado legaliza el consumo y el mercadeo de este tipo de sustancias, pues enseguida el precio se va a rebajar muchísimo. La incipiente propuesta que hay sobre la mesa en términos de legalización de estupefacientes convoca a que primero se identifiquen las consecuencias de una decisión de este orden. La política contra las drogas que se lleva por más de 20, 30 años se ha fracasado y que está causando unos perjuicios para los países productores. Sin embargo, hay quienes se oponen y plantean otro tipo de discusión. Es claro y evidente y está demostrado, y tenemos las cifras, que en los países como Holanda, como Portugal, así otros digan lo contrario, la legalización ha generado un aumento del consumo. ¿Acaso no legalizamos el alcohol y el tabaco y siguen matando ciudadanos? ¿Acaso el tabaco no está despenalizado, desregularizado y sigue asesinando millones de colombianos que son adicciones? La Cumbre de las Américas este domingo en Cartagena no será ajena al debate sobre la legalización de las drogas, por fin un tema que podría en un futuro dar resultados. Pero ¿qué es lo que se juega en esta cumbre en donde a Estados Unidos le tocó tragarse el sapo y aceptó que el asunto de las drogas fuera tratado en la gran cita presidencial? El planeta se juega el futuro de la lucha contra las drogas ilegales. Mientras Estados Unidos, el principal consumidor, se opone a una eventual legalización, los países que hoy cuestionan la efectividad de esta lucha aseguraron que el prohibicionismo solo beneficia a los narcotraficantes. Por primera vez la Cumbre de las Américas del próximo fin de semana en Cartagena abordará el tema de la legalización, no obstante la oposición de Washington a que se lleve al plato de la discusión. Los argumentos medulares de países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Bolivia, entre otros, es que los esquemas de erradicación de cultivos, la interdicción del tráfico y el consumo hoy son un rotundo fracaso. A este aspecto se suma la posibilidad de buscar una regulación del consumo de la droga como una alternativa. Para los especialistas, regular el consumo no significa legalizar, es casi un tratamiento parecido al que se le da al consumo del alcohol. Colombia, a través de su presidente Juan Manuel Santos, tendrá la responsabilidad de proponer a la cumbre un debate abierto sobre el tema. Por menos 10 países lo acompañan para desmitificar una discusión que se tiene que abordar al nivel de jefes de Estado. Pero, ¿qué opinan los expertos y estudiosos del tema que hoy tantas muertes y dolor ha provocado en la realidad de las sociedades americanas? Según Ricardo Vargas, la cumbre es un buen escenario para revisar la estrategia antidrogas de Colombia y el resto de América. La cumbre debe debatir la estrategia antidrogas. Debe estudiar si ha efectivamente cumplido con sus objetivos
Legalizar, despenalizar y descriminalizar el uso de sustancias psicoactivas también debe ser materia de discusión. Creo que se va a imponer más o menos la despenalización, que es una vía intermedia entre prohibición y legalización. La pregunta que surge es qué viene después de una eventual legalización de las drogas. Creo en la posibilidad de implementar una estrategia de reducción de daños, por ejemplo, una flexibilización de lo que es el tratamiento de los usuarios, pero también a los productores. Tiene que estar acompañado una iniciativa de despenalización, de buenas políticas preventivas, a evitar que haya una disparada en la demanda. Aunque el gobierno de Estados Unidos se opone a despenalizar y legalizar estas sustancias, el debate debe darse para identificar nuevos modelos en la lucha contra este flagelo. Estados Unidos tiene un problema de drogas y ha sido el que más ha aplicado duramente la prohibición, sobre todo el uso, y a nivel federal el debate tendrá que llegar al Congreso para una reformulación de toda la política dentro de Estados Unidos y también para fuera de Estados Unidos. Los ejemplos existen. Casos como el de Holanda y Portugal redujeron los índices de criminalidad después de la legalización de las drogas. El debate está servido. Dos proyectos de ley con poco futuro cursan en el Congreso. Uno propone despenalizar y el otro legalizar. Dos proyectos encaminados a la legalización de la droga hacen trámite en el Congreso de la República, uno en el Senado y el otro en la Cámara de Representantes. El primero busca que se regule y se vea materializada en una norma la legalización de la dosis mínima. El problema de la dosis personal es un problema de salud pública, es un problema de enfermedad que no debe ser tratado como una cuestión ajena a esa sustancialidad. El otro proyecto que fue radicado en la Cámara busca volver legal en Colombia el cultivo, la venta, el consumo y la comercialización de cocaína, marihuana y amapola, tema que desde ya parece no tener un buen ambiente en el Senado. En un proceso de legalización, por la ausencia de principios y valores, lo que puede ocurrir es que tengamos un aumento indiscriminado del consumo de drogadicción. Aunque no hay buen ambiente para este tipo de proyectos, lo cierto es que se abre la discusión a una posibilidad que ya contempla el presidente Juan Manuel Santos. Precisamente el próximo jueves 19 de abril en las instalaciones del Congreso se realizará un foro sobre el modelo de lucha contra el narcotráfico. A este foro, organizado por la mesa directiva del Senado en cabeza de Juan Manuel Corzo, asistirán 2 expresidentes de la República, ministros de Estado, senadores de los diferentes partidos y la academia. No se ve cerca que el gobierno acepte una propuesta para rebajar los precios de la gasolina. Sin embargo, dejó entrever que una fórmula se puede diseñar a través de la reforma tributaria. El gobierno está desplazando su responsabilidad, tratando de entregársela al Congreso en la reforma tributaria, cuando el gobierno es responsable de fijar la política y de cambiar la fórmula, de calcular el precio de la gasolina. Para disminuir el costo de la gasolina, el ministro de Minas propuso que de los 3 impuestos que se cobran el galón del combustible, IVA, sobretasa e impuesto global, que suman el 25% del costo final, se reduzca a 2 gravámenes con precio fijo. El debate sobre precios de combustibles y la razón por la que yo considero que los precios de combustibles en Colombia son caros, no es por lo que se le reconoce a Ecopetrol, es porque en Colombia colectivamente hemos tomado la decisión de gravar a los combustibles. Al final, según la fórmula del ministro, solo se descontarían unos 1.000 pesos del precio actual del galón de gasolina. No pongamos a Ecopetrol a subsidiar la gasolina. Para los senadores, el descuento que se quiere no se logra con ese método, porque los más afectados serán los entes territoriales que recibirán menos dinero para sus obras de desarrollo. No estamos muy sintonizados. El esfuerzo hay que hacerlo por parte de la nación y por parte de los grandes conglomerados económicos. Buscar un mecanismo que así como distribuimos las regalías en el acto legislativo, también podemos nosotros buscar un mecanismo que permita disminuir los impuestos para el combustible. No puede seguir siendo precio de referencia para nuestros combustibles los del Golfo de México. Según el ministro de Minas, el precio al productor, que es el valor que se paga a Ecopetrol por el crudo y que es el ítem más alto de los componentes del valor de la gasolina, con 4.696 pesos, no se puede variar en su liquidación porque pondría en riesgo la sostenibilidad, los proyectos de expansión de la estatal petrolera y los dividendos de sus accionistas. Ya el precio del galón de la gasolina se subió a los 9.040 pesos. ¿A quién afecta este incremento? Veamos. El precio de la gasolina incide directamente en los productos de la canasta familiar. Solo el arroz, uno de los alimentos básicos de los colombianos, comenzó el año con un valor de 100.000 pesos el bulto.
y entrado el cuarto mes del año ya cuesta 110.000 pesos, según la página oficial de Corabastos, la principal central de abastos del país. Ha aumentado el arroz, el aceite, la carne, el combustible, el gas, todo ha aumentado. Hay productos que en realidad ya son intocables. Lo agrícola, pues ni qué decir, con las inundaciones y el alza de la gasolina. Y fuera de eso, como si fuera poco, también lo que es el arroz, lo que son todos los víveres, están por encima de todo. Cada vez que el gobierno decreta un aumento del 10% de los combustibles, por ejemplo, el costo de vida se incrementa un 0.85%. Los productos lácteos registran un alza de un 7%, el vestuario un 5% y la salud un 2%. Es falaz señalar que el aumento de los precios de los combustibles solo afecta a unos pocos colombianos, no, nos afecta a todos. Así sea porque tienen carros privados o porque consumen los bienes que se mueven en el transporte público de carga y pasajeros. El precio de la gasolina afecta a todos los colombianos, pero a los boyacenses, a los tunjanos, a los de las ciudades nuestras, los afecta enormemente por el altísimo costo que está pagando por el galón de combustible los boyacenses. La disminución del precio del galón de gasolina no sería un tema de una fórmula que beneficie solo a Ecopetrol. También toca mirarla desde la perspectiva de las necesidades de las comunidades de a pie. Al señor ministro que se ponga la mano en el considere y que piense que su país tiene el 100% hambre. Eso debería tener un control porque pues es decir, esto sube y sube y nadie lo para. Cuando sube el petróleo dicen que es porque sube internacionalmente el petróleo, entonces cuando bajan los precios del petróleo yo creo que también deberían bajar aquí. El precio de los combustibles también va ligado a la agroindustria porque los equipos y maquinaria requieren del crudo para los trabajos del campo, el transporte a las plazas mayoristas y de ahí sigue la cadena hasta llegar al consumidor, quien termina asumiendo todas las cargas. El gobierno reconoció que se estaban cobrando 2 impuestos al valor del galón de la gasolina de forma ilegal y que estos serán desmontados tal como lo reclamó el senador Jaime Durán. Hoy el ministro nos halla la razón y ha dicho en la Comisión Quinta del Senado que va a quitar dichos tributos, que suman 100 pesos al precio de la gasolina. El senador liberal dijo que esos 2 tributos tienen que ser eliminados del valor de la gasolina de forma inmediata por el Ministerio de Minas. Yo creo que lo tienen que hacer en forma inmediata porque esos tributos son ilegales. Y yo creo que de no hacerlo entraría él también a incurrir disciplinariamente y penalmente en alguna situación que no creo que él esté dispuesto a hacerlo. Los 2 impuestos fueron montados de manera unilateral en el año 2004 por los entonces viceministros de Minas Manuel Fernando Mayhuasca y Silvana Llamo. Por estos hechos, el senador Barrera pidió que sean investigados disciplinariamente. Yo ya puse la queja respectiva en la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la conducta de dichos funcionarios porque creo que fue una conducta abiertamente ilegal. Los anuncios fueron hechos en un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado. Otro tema no menos grave es el de la revaluación del peso frente al dólar. Varios senadores le hicieron un llamado al gobierno para que controle la tasa de cambio o de lo contrario los exportadores se verán en serias dificultades. Si el gobierno no toma medidas para frenar la revaluación del peso colombiano frente a otras monedas del continente, se afectará la macroeconomía del país, las exportaciones y el mercado de bienes transables. Intervengan para tomar medidas frente a la tasa de cambio, evitar esa revaluación tan excesiva que nos hace menos competitivos frente a nuestros pares en Latinoamérica. El senador Liscano dijo que lo más preocupante es que simultáneo a la revaluación crece el desempleo y se pierde la competitividad. Una fórmula que no solamente busque defender la inflación, sino también defender una tasa de cambio competitiva y estamos a la espera que prontamente esas medidas las tome el gobierno nacional. Para el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, las diferentes tasas cambiarias del mundo no permiten tener un referente que beneficie a la economía colombiana. No hay unas verdades escritas absolutas, escritas en piedra en el tema cambiario. Este es un tema cotidiano, este es es como enfrentarse a un animal grande y peligroso. El ministro descartó la dolarización con las tasas fijas y asegura que el sistema actual, que es de flotación con intervenciones, tiene su lado positivo. Es un buen sistema de manejo cambiario. Y en eso coincidimos con el gerente. En lo corrido del año, la tasa de cambio ha caído 149 pesos, afectando fuertemente el sector exportador. Los algodoneros de la costa atlántica del país le pidieron al gobierno condonar las deudas que los agobian, así como se hace con el sector cafetero.
Los algodoneros del país no solo han tenido que sortear la crisis del sector, sino el invierno, el embargo de los bancos, una plaga que acabó con sus cultivos y una multinacional que les vendió un transgénico que les afectó aún más las plantas. Lo que están pidiéndoles al gobierno nacional, que así como se le ayuda al gremio cafetero, que cada año se le dan 250.000 millones de pesos, se les condone a estos la deuda. En Córdoba, por ejemplo, hace 10 años se sembraban 40.000 hectáreas, hoy solo se cultivan 24.000. Durante el debate cafetero realizado en plenaria del Senado, el congresista afirmó que el gobierno no puede abandonar a este sector, que también le aporta a la economía del país. En municipios como San Pelayo, Lorica, Cotorra, Cereté y Montería en el departamento de Córdoba, que el desempleo abunda. Una hectárea de algodón genera 4 trabajos directos y 60 jornales, lo que convierte a este cultivo como el principal generador de empleo en la región. El Senado aprobó una ley con la cual se ratificó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y como era de esperarse, un debate con críticas a la iniciativa no pasó inadvertido. En medio de una acalorada discusión fue aprobado el proyecto de implementación del TLC que le será presentado al presidente Barack Obama el próximo domingo en la ciudad de Cartagena. A pupitrazo limpio, solamente para cumplir el presidente Obama y tenerle el viernes en bandeja de plata un proyecto de ley que los Estados Unidos rechazaron, como es el proyecto de ley SOPA y el proyecto de ley PIPA, que significaba la privatización del Internet. Es triste que aquí en nuestro país, solamente por cumplirle, se haya violentado hoy la herramienta fundamental de la globalización. La ley que será sancionada este fin de semana contempla algunos artículos que, según algunos senadores, perjudican al país. En cuanto a la cuota de pantalla, que aparentemente en los fines de semana se va a ver reducida quedando en un 30% para la televisión y la producción nacional y en un 70% para la producción estadounidense. Los cibernautas pues van a tener ese tropiezo, van a tener esa llave para poder acceder a algo que uno quiere consultar, o a programas, a documentos que se quieren acceder y que se transmiten a través del Internet. De esta forma fue aprobada esta ley, la cual fue discutida sin posibilidad de modificar alguno de sus artículos. La manzana de la discordia en el debate sobre el TLC fue la imposición de la llamada Ley Lleras, que a juicio de algunos senadores restringe el uso de la Internet y para otros en nada afecta este derecho. Tuvimos las dos posiciones. En la discusión que hubo en medio de la aprobación del proyecto de implementación del TLC, el senador Camilo Romero dijo que el gobierno, con el pretexto de defender los derechos de autor, vulnerará los derechos de los usuarios de la Internet. Aquí estamos, por supuesto, violentando derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, pero el derecho a la libertad de expresión, el derecho de opinión, que quedaron contemplados desde 1948 en la Carta de nuestros Derechos Humanos, ¿sí? Va a quedar lesionada con esta ley Lleras. Dijo que es ilógico que se haya aprobado un proyecto que va en contra de la humanidad. Esta es la ley Lleras recargada. Esta trae esa esencia de ver Internet como un negocio y no como una posibilidad solidaria de compartir y de crecer y de aportar juntos en la humanidad. Lo que aquí se está aprobando va en contra de la humanidad. Quienes estaban a favor de esta iniciativa rechazaron las afirmaciones hechas por el senador Romero. No todo lo que señaló el ponente. Sí tienen derecho las industrias a reprimir y a sancionar el utilizar programas. En ningún momento esto iba a significar ninguna lesión contra los cibernautas ni contra ninguna de las cosas que decía el senador Romero. Al final del debate, los opositores afirmaron que prevaleció tener un tapete para el presidente Obama que el respeto por el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión. Con más precisiones y sin el artículo del fuero militar, la reforma a la justicia retoma el sendero de la discusión en la Comisión Primera del Senado. Veamos de qué se tratan los ajustes. Los cambios en la reforma a la justicia establecen que el Procurador General de la Nación no investigaría disciplinariamente a los congresistas. Ella no va a investigar a las personas que lo eligen. Eso no es ético. Lo que nosotros no queremos es ese choque de trenes, yo te nombro, tú me investigas. Eso es lo que no queremos. Hay que ver cómo se desarrolla, a quién le va a corresponder, a quién le iría a corresponder esa potestad disciplinaria, pero en principio eso lo propuse hace 4 años. La Contraloría General de la República investigará a todos los aforados salvo 3 casos. Presidente,
vicepresidente de la República y los magistrados de la Corte Constitucional. Los congresistas tendrían derecho a la doble instancia y serían 2 salas al interior de la Corte Suprema las encargadas de asumir esas funciones. Se van a crear 2 salas, una de instrucción y otra de juzgamiento. La policía tendría facultad para retener a ciudadanos hasta por 72 horas. Pero solo se puede retener por una conducta que esté definida en la ley, en este caso en el Código de Policía. La nueva ponencia establece también que se le entregarán funciones jurisdiccionales a notarios y abogados para descongestionar 5 millones de procesos que hoy están represados. Estamos facilitando los mecanismos con normas de rango constitucional para que los notarios, para que los particulares nos ayuden a descongestionar esa enfermedad que habita en los despachos judiciales de Colombia. Los senadores le hicieron un llamado a los magistrados de las altas cortes para que acompañen el trámite de la reforma a la justicia. La bancada de los Verdes, miembros del Acuerdo de Unidad Nacional, no ocultó su malestar por lo que consideraron como un desconocimiento del gobierno el no dejarles exponer sus opiniones sobre el Tratado de Libre Comercio. Aunque el Partido Verde hace parte de la Unidad Nacional, no estuvo de acuerdo con la forma en cómo se aprobó el proyecto de implementación del TLC. Por esto se retiraron de la votación. Nosotros presentamos la proposición y no nos la dejaron ni leer ni explicarla. Eso es un atropello y es una falta de respeto. No se nos dio el derecho mínimo a explicar una proposición, por eso tuvimos que retirarnos como un acto de descontento. Sus miembros afirmaron que aunque esto no afecta el acercamiento al gobierno, exigen respeto por sus argumentos. Queremos respeto, que se respete la bancada del Partido Verde, que se le escuche, que se le permita argumentar, porque nosotros además somos respetuosos con los demás y tenemos argumentos para sustentar o controvertir. De todas formas, sí existe un descontento en la bancada por la actitud un poco autoritaria que se tomó respecto a nuestra petición. Senadores de esta bancada anunciaron que si no se les respeta su participación en la votación de proyectos, seguirán retirándose del recinto como acto de protesta. Los senadores uribistas en el Congreso no son ajenos a la deteriorada relación entre el presidente Santos y el exmandatario Uribe Vélez. Hoy, esa declaración de amor político del pasado tocó techo. Uribe le dijo mentiroso a Santos. ¿Ahora qué sigue? Un nuevo round protagonizaron hoy el presidente Santos y su antiguo jefe Álvaro Uribe Vélez. Pasaron de los amores y de los elogios a recriminarse mutuamente por sus estilos de gobierno. Con todo el respeto y la consideración que tengo con el presidente Juan Manuel Santos, a quien elegimos, a quienes estamos acompañando, apoyando aquí en el Congreso, pues yo no comparto la expresión de que Uribe hace parte del pasado. Es un partido que tiene que identificarse ideológicamente con pensamiento y con el criterio político del presidente Uribe, y yo creo que de esa misma manera pues buscaremos que el gobierno lo haga así. Para el senador Roy Barreras, codirector de la U y cercano a las dos posiciones, esta pelea no es nueva porque son dos estilos diferentes. El presidente Uribe le ha ayudado inmensamente al país. El presidente Santos está haciendo un buen gobierno, pero son distintos. No son gotas de agua, ni son gemelos, ni son mellizos. Aquellos que esperaban que el uno fuera copia del otro se equivocaron. Entre tanto, el Polo Democrático desde la orilla de la oposición dice que es importante que se genere debate político. Es interesante que se forme esa polémica. El presidente Uribe representa un estilo de pensamiento y de acción que ahora es diferente al del presidente Santos. Por su parte, el presidente del partido de la U guardó prudencia sobre el tema. ¿Qué piensa usted de ese distanciamiento que nuevamente se presenta? A pesar de la polémica, los senadores de la U dijeron que buscarán un acercamiento entre el expresidente Uribe y Juan Manuel Santos. Como ven, el trabajo legislativo de esta semana estuvo prolífico. Y lo que nos falta, Aura, es muy prometedor. Debates de control político y un sinnúmero de proyectos que siguen aún en tránsito. Así es, Laura, los esperamos la próxima semana con lo mejor en el Noticiero del Senado. Hasta pronto.